Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a la emisión 913 de este espacio informativo que elaboramos de manera colaborativa con una amplia y comprometida red de corresponsales en la región. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras ya tenemos preparada la información donde nos encontramos semanalmente con las luchas y las agendas de los pueblos que trabajamos por un mundo donde quepan muchos mundos. De inmediato le comparto los titulares para esta semana. En Latinoamérica, celebran encuentro por una transición justa de los combustibles fósiles. En El Salvador, huertos orgánicos para cultivar la esperanza. En México, la importancia de acompañar, cuidar y visibilizar la diversidad de experiencias que viven las infancias. En Nicaragua, identifican 40 métodos de tortura del régimen de Ortega y Murillo en contra de opositores nicaragüenses. En México, documental que relata resistencias de pueblos indígenas en Puebla se proyectó en la gira Ambulante 2026. En Honduras, economista asegura que gobierno debe demostrar al Fondo Monetario Internacional que puede cumplir compromisos económicos. En Cuba, Girón 65 años después, La Habana reafirma que la dignidad no se negocia. En Guatemala, derechos laborales de personas defensoras de derechos humanos. En El Salvador, colectivo de sindicalistas en el exilio fortalecerá la lucha por los derechos de las personas trabajadoras, señalan movimientos sociales. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Latinoamérica. Celebran encuentro por una transición justa de los combustibles fósiles. La primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles, celebrada en Santa Marta, Colombia, del 24 al 29 de abril de 2026 y coanfitrionada por Colombia y los Países Bajos, concluyó con un enfoque en acciones concretas para abandonar progresivamente los hidrocarburos de manera justa, reuniendo a delegaciones de más de 50 países, 54 gobiernos confirmados, más de 1.500 líderes y lideresas, organizaciones indígenas, sociedad civil, personas de la academia y sector privado, acordados tras la declaración de Belém en la COP30. Esta actividad llenó un vacío en la agenda climática global al priorizar la reducción de producción y demanda fósil mediante incentivos renovables, cooperación internacional y justicia climática, incluyendo el respeto a territorios indígenas. La nota con Olmedo Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional. Bueno, amigos y amigas de América Latina y el Caribe y del mundo, ya estamos en lo que es la recta final de la conferencia internacional hacia una transición energética más allá de los combustibles fósiles que se vino dando del 24 al 29 de abril con distintas organizaciones, comunidades, ecologistas, mujeres, juventudes y por supuesto los afectados y víctimas del cambio climático. Bueno, Santa Marta fue el epicentro en Colombia y bueno, tenemos a una compañera que vivió estos procesos tanto de la Cumbre de los Pueblos como de la Cumbre Oficialista, que es una continuidad pero sin el marco lógico de las negociaciones. Sagni Acosta, del colectivo Deuda por Clima, ¿cómo te ha parecido este proceso? ¿Cuál va a ser el destino de las reales soluciones al cambio climático? Máxime que se requiere pues paulatinamente ir dependizándose de los hidrocarburos. Bueno, pues esta conferencia es un hito en la historia porque es una conferencia que específicamente trata el tema de la transición energética hacia más allá de los combustibles fósiles. Sin embargo, solamente contó con la participación de 60 países. Fue organizada por Colombia, pero también por Países Bajos. Y tuvimos la Cumbre de los Pueblos previa, que fue independiente, organizada por otras organizaciones, y ahí estuvimos participando. Creo que el compromiso real de los países es necesario. Una hoja de ruta es la que estamos esperando, con fechas claras al final de la extracción y con planes
de cómo va a ser de manera escalada pues esta transición para los distintos países, siguiendo las necesidades de los pueblos, de los territorios, de las comunidades. Estamos expectantes a eso, pero tengo mucha esperanza en la organización de las comunidades y de los colectivos. Sin esta organización de nosotros no va a ser nada posible, por más que los países estén empujando una agenda realmente. Bueno, también hay que destacar que dentro de la cumbre de los pueblos se expresó el posicionamiento de que la transición energética, para ser justa, se requiere también las reparaciones climáticas, el resarcimiento por todos los daños, y máxime que fue una declaración que emitió la Corte Internacional de Justicia, así como la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras auditorías que se han dado resultados que realmente hay que buscar puntos de encuentro hacia una justicia climática. También otro de los aspectos importantes es que la transición energética se tiene que respetar la soberanía y la autonomía de los pueblos, soberanía que se requiere también la integridad de los pueblos con su vivir, sus diálogos de saberes, su vida ancestral. Y bueno, nosotros nos despedimos en este reportaje especial. Pueden encontrar mayor información en la página de la organización salvalaselva.org y también en la página de radiotemblor.org. Se despide su amigo y servidor Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La justicia no es un lujo, es tu derecho. No debe depender del poder, el dinero o tu apellido. La justicia independiente te da la seguridad de vivir en una sociedad donde las reglas son las mismas para todas las personas, donde nadie está por encima de la ley y donde podemos aspirar a un futuro con bienestar y prosperidad real. Pero el tejido de la justicia debe fortalecerse, y en eso todos y todas jugamos un papel. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En El Salvador. Huertos orgánicos para cultivar la esperanza. Seguridad alimentaria, bienestar, economía familiar y esperanza son parte del abono de los huertos orgánicos que nos presenta esta semana el corresponsal Alfredo Carías desde El Salvador. En medio de una enfermedad que cambia la vida por completo, hay quienes están encontrando una forma distinta de sanar, desde la tierra. La insuficiencia renal crónica obliga a miles de personas a modificar su alimentación, reducir el sodio, controlar el potasio y evitar alimentos procesados. Se vuelve parte del día a día. CRIPDES estamos acompañando a las familias de las comunidades de Tecoluca y Suchitoto en el acompañamiento de procesos de agroecología para el cultivo de sus alimentos. Esto a consecuencia de que la canasta básica y el poder accesar a alimentos de primera necesidad libres del químico pues son un costo grandes acá en El Salvador. Pero no siempre es fácil. Los productos frescos y saludables suelen ser más caros o difíciles de conseguir. Ante esta realidad, los huertos orgánicos están surgiendo como una alternativa accesible y efectiva. Yo soy Ana Serna y vivo en la comunidad La Sabana en el Bajo Lempa. Me beneficia porque si mis vecinos, ellos viendo que están mis productos que no tienen químicos y están sanos y ellos me llegan a buscar, yo les vendería y entonces son una entrada extra que me ayudaría a poder bajar un poco los gastos de mi casa. Sembrar en casa permite tener alimentos libres de químicos, más frescos y adaptados a las necesidades de quienes viven con esta condición. Además, no se trata solo de nutrición. Cuidar el huerto también aporta bienestar emocional, reduce el estrés y fortalece la conexión con la naturaleza. Esto lo estamos trabajando en colaboración la directiva con apoyo de otras mujeres y jóvenes. Especialistas señalan que
Con la orientación adecuada, incluso pequeños espacios pueden convertirse en fuentes de alimentos saludables, desde patios hasta macetas recicladas. Bueno, mi nombre es Eduardo Barahona, soy parte del colectivo Micelio Suburbano y es donde vamos a aprender un poco sobre cómo hacer los huertos para las personas con insuficiencia renal crónica y también qué tan saludable es lo que ellos están preparando, dejando a un lado el uso de estos pesticidas o agrotóxicos que también terminan afectando y que está básicamente comprobado científicamente. En comunidades vulnerables, esta práctica también contribuye a la seguridad alimentaria, permitiendo a las familias producir parte de lo que consumen. Mi nombre es Gladys, vivo aquí en Suchitoto. En este terrenito pues soñamos todo el grupo, ¿verdad? Y que vamos a hacer una hortaliza y sembrar diferentes plantas como tomate, cebollín, eras de rábano, pepino, ejotes, que es muy importante para tener para nuestra alimentación. Así, entre semillas, tierra y paciencia, muchas personas están cultivando algo más que alimentos. Están cultivando esperanza. Informó para Voces Nuestras desde el campo en El Salvador, Alfredo Carías. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En México. En el marco del Día del Niño y la Niña, que en México se celebra cada 30 de abril, aprovechamos la fecha para reflexionar sobre las diversas realidades que enfrentan muchas niñas y niños en ese país, y a continuación vamos a conocer una mirada que destaca la importancia de acompañar, cuidar y visibilizar la diversidad de experiencias que viven las infancias. Pasamos al reporte de Leticia Hernández desde Radio Guaya, La Voz Campesina. Un saludo a América Latina y el Caribe. Queremos compartirles que el Día del Niño y de la Niña en México se celebra cada 30 de abril. Es una fecha que nos invita a reconocer los derechos de las infancias y a reflexionar sobre la importancia de su bienestar en nuestras comunidades. Sin embargo, también es momento de mirar las distintas realidades que viven muchas niñas y niños. No todas las infancias pueden festejar este día de la misma manera. Algunas se encuentran lejos de sus territorios, como es el caso de niñas y niños migrantes dentro de México, cuyas familias han tenido que trasladarse a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Desde el Centro Intercultural, el profesor David Martínez nos comparte cómo se vive este día reconociendo la diversidad de experiencias y la fuerza de las comunidades que acompañan y cuidan a las infancias. Mi nombre es David Martínez y actualmente estoy colaborando como docente en el Centro Educativo Intercultural Nenemi, de aquí en León, Guanajuato. En este centro educativo atendemos a niños, a niñas que vienen de comunidades náhuatl, de comunidades uráricas, de comunidades purépechas y comunidades neni. Principalmente son niños que migraron junto con sus familias a esta ciudad de León y que trabajan entre muchas cosas, es vender flores y vender artesanías. Estos niños y niñas, además de estar aquí estudiando en este centro educativo,
también trabajan ayudando a vender, en este caso flores, para principalmente los que vienen de la comunidad que son náhuatl, del centro de Veracruz, que es Orizaba y Zongolica. Los que vienen de otras comunidades purépechas o huirráricas o ñañú, a lo que se dedican es a las artesanías. Llevan pues una vida diferente a la comunidad, porque aquí tienen pues que colaborar junto con sus papás para poder sobrevivir dentro de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Y por las fechas del Día del Niño, para festejarles este día, pues aquí en el Centro Cultural Educativo lo que estamos haciendo es los preparativos. Estuvimos trabajando en actividades como un rally, juegos, concursos. En este caso va a haber concurso de trompos, concurso de talentos para darles de cierto modo como un día de diversión. Porque los derechos de las infancias y los niños no solo deben estar escritos en las leyes, sino hacerse realidad en la vida cotidiana. Es tarea de todas y todos construir condiciones para que cada niña y niño pueda crecer en un entorno sano, justo y lleno de oportunidades. Para el informativo Voces Nuestras, les acompañó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En Nicaragua. Más de 40 métodos de tortura identificó una investigación del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más en su 10º informe sobre la tortura en Nicaragua, que aplica el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de las personas opositoras desde 2020 a la fecha. El informe recoge las evidencias y los testimonios de 300 personas que fueron torturadas durante el proceso de detención dentro de Nicaragua, lo que obligó a muchos a exiliarse posterior a sus excarcelaciones. Las y los presos políticos narraron que los casos no son aislados, son prácticas sistemáticas que comete el régimen Ortega y Murillo en contra de la población que se opone a su dictadura. El abogado Salvador Marenco del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más explicó el contenido del 10º informe donde documentan los casos de torturas. En este 10º informe, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más lo basa en experiencia de atención clínica que hemos tenido, atención psicológica a 304 personas, de las cuales 98 son personas sobrevivientes de tortura de forma directa, pero además hemos atendido a casi 100 familiares de personas sobrevivientes de tortura, quienes han sido atendidos durante la detención o posterior a la detención, porque las familias también siguen las consecuencias de quienes sufren la tortura. Y es a raíz de esto que nosotros hemos identificado al menos más de 40 formas o métodos de tortura, entre los cuales está la violación sexual, el abuso sexual, las amenazas, desprendimiento de uñas, desprendimiento de piezas dentales, asfixia seca, asfixia húmeda, tortura por suspensión, entre otros. Siendo una pieza fundamental o importante dentro de estos perpetradores, agentes policiales, militares y miembros además del Ministerio del Interior, quienes han estado encargados de orquestar las detenciones, desapariciones y tortura a las personas
presas políticas en el país. Esto efectivamente no solo ha sido un patrón sistemático, sino que ha sido organizado y orquestado por agentes de la dictadura, teniendo como cabecilla principal a Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el informe se identificó a 170 agentes torturadores, los cuales sirven en las instituciones represivas al régimen, violentando las normas internacionales de derechos humanos sobre procesos de detención de personas opositoras. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más ha acompañado durante 5 años a sobrevivientes de estas torturas. Las víctimas narraron las detenciones arbitrarias y los traslados a centros clandestinos de tortura, así como desaparición forzada, porque se los llevaron de sus casas y no les dieron información a los familiares por semanas o meses. La tortura también ha afectado a las familias con la separación de sus seres queridos y el miedo constante debido a la vigilancia y asedio de parte de agentes del régimen. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿En qué me beneficia que la justicia sea independiente? Supongamos que te despiden sin razón, o que te discriminan, o que estás sufriendo violencia, o que te acusan de haber cometido un delito. En cualquier proceso judicial queremos que quien nos juzgue no sufra presiones de ningún tipo y que se respeten nuestros derechos. La independencia judicial nos importa, porque es la que garantiza que la justicia sea igual para todas las personas, sin mirar nuestro apellido, dinero o el puesto que tengamos. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En México. La gira de documentales Ambulante está hasta el 21 de mayo de 2026, atravesando México con una programación que entiende al cine documental como espacio de conversación, de fricción y de imaginación colectiva. Esta edición propone un verbo como eje, confabular, tramar en común, construir confianza, permitir que las imágenes respiren y que el lenguaje se abra, no como consigna curatorial, sino como práctica, mirar, pensar y discutir juntos y juntas. Maribel Vázquez desde Radio Sinaca nos comenta sobre la proyección del documental Los que dicen no, en el marco de la gira de documentales Ambulante 2026. Un saludo amigos y amigas del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Desde la Sierra Nororiental de Puebla, en México, les enviamos la siguiente información, y es que los días 23 y 25 de abril fue proyectado el documental Los que dicen no, del director Ángel Flores, esto en Morelos, México, y gracias al apoyo de Ambulante 2026, que se dedica a apoyar al cine documental. La historia es narrada por pueblos y comunidades indígenas en defensa del territorio y de varios procesos de lucha en esta sierra. En estas proyecciones tenemos los comentarios de las personas que pudieron visualizar esta película y conocer cuál ha sido el impacto o qué enseñanzas les ha dejado esta proyección. Hay muchas cosas que me interesaron del documental, pero si tuviera que elegir una, creo que sería la enseñanza de que cuando una comunidad encuentra a otras comunidades que tienen un sentir colectivo y una pelea, una demanda, una denuncia en colectivo, y todas estas comunidades se vuelven una sola, no hay poder, ni tiempo, ni institución que pueda vencerlas. Cuando trabajamos en colectivo y formamos manada, todo se vuelve más seguro, más ameno, más amable, más tierno, más manada. Hola, a mí me parece muy valiosa y muy necesaria la película Los que dicen no, porque nos lleva a una región particular en México, que es la Sierra Norte de Puebla, donde conocemos a estos habitantes, a estas personas que cuidan, que aman, que protegen su territorio, que protegen su río, que aman su tierra, que cuidan de sus montañas. Entonces es una película muy valiosa que creo que todo México debe de ver, porque es justo eso, ¿no? Nos regresa otra vez a pensar en el valor de la tierra y de cómo se ama y se cuida un territorio.
Además es una película que tiene personajes muy entrañables, entonces pienso que es una peli que tiene que llegar a muchos lados. Para mí el documental Los que dicen no es el reflejo de lo que también he vivido en mi comunidad en Tepoztlán, Morelos, donde también nos hemos enfrentado a megaproyectos como un club de golf, como un tren escénico, un teleférico, una ampliación carretera. Así que cada imagen para mí resonó de manera constante porque es justo los que decimos no a que se destruya nuestro territorio, y un territorio que tiene sí cerros, sí agua, pero también todo lo que se produce en comunidad, las fiestas, los vínculos, lo que comemos. Y bueno, pues para mí es saberme cerca de otras luchas, de otras compañeras y compañeros que están en resistencia por la defensa de la vida. Lo que me deja la película Los que dicen no es la sensación de un cine que acompaña la lucha social, un cine comprometido con las personas de las comunidades, a partir de un ejemplo de resistencia, dignidad y soberanía con su territorio, ante la injusticia, el despojo y la discriminación que hemos padecido injustamente desde hace más de 500 años. Esta pequeña victoria es un gran logro para todas las comunidades que enfrentan el extractivismo y el despojo como el pan de cada día. Muchas gracias. Chubi y yo, la que ladró, les mandamos un fuerte abrazo. Para quienes no han podido visualizar este documental Los que dicen no, esperamos que se abran más espacios para que pueda llegar a las diferentes regiones de nuestro país y también en otros lugares del mundo. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras desde Radio Tzinaca les reportó Maribel Vázquez. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En Honduras. Economista asegura que gobierno debe demostrar al Fondo Monetario Internacional que puede cumplir compromisos económicos. La misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, llegó a Honduras el pasado lunes 27 de abril para realizar la cuarta y quinta revisión combinadas del acuerdo económico vigente desde septiembre de 2023. Esta evaluación es considerada una de las más decisivas para la administración actual, porque de aprobarse ambas revisiones, Honduras recibiría aproximadamente $240 millones de desembolso. Más información con Rommel Gómez desde Radio Progreso en Honduras. Desde el pasado lunes se encuentra en el país una misión del Fondo Monetario Internacional para continuar con la revisión del servicio ampliado de crédito y del servicio ampliado del fondo. Recordemos que la última revisión se realizó en septiembre del año 2025 durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro Sarmiento. ¿Cuáles son los retos que tiene la nueva administración pública del país con respecto a esta revisión del Fondo Monetario Internacional? Le saludamos, licenciado Freddy Tejada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, los grandes retos de este nuevo gobierno, digamos, con esta visita del Fondo Monetario Internacional, primero que no es una visita simbólica, porque la visita simbólica se hizo hace algunos meses, que fue más que todo protocolar. Esta visita ya implica realmente revisar, digamos, la sostenibilidad
del programa monetario del gobierno de la República, ¿verdad? Entonces yo creo que si es por retos, yo creo que el gran reto es ver si Honduras puede cumplir los compromisos económicos, porque recuerde que esta revisión del Fondo Monetario prácticamente le abriría a este gobierno las llaves para un endeudamiento por el orden de $240 millones en apoyo presupuestario. Entonces es un poco una contradicción, porque el gobierno actual nuevo ha dicho que no se va a endeudar más. Sin embargo, si pasa esta calificación, esta revisión del Fondo Monetario, pues va a tener abierta la llave para endeudarse más en $240 millones, ¿verdad? ¿Cómo ve usted el hecho de que en la última revisión el Fondo Monetario Internacional recalcaba la necesidad, en este caso, de continuar implementando reformas estructurales para reducir las exenciones fiscales? Sin embargo, una de las decisiones de este gobierno al asumir las riendas del país fue nuevamente ampliar las RIT hasta el año 2030, asegurando exención de impuestos para los sectores que se acogen a esta ley fiscal. Bueno, ahí es una política totalmente contraria al gobierno anterior, que sin embargo el gobierno anterior no logró, concretizar, eliminar esas exenciones, exoneraciones, etcétera, que según dijeron ellos rondan los $60 mil millones. Es un tremendo agujero para las finanzas nacionales. Entonces yo creo que en ese tema este gobierno ya con eso de la RIT, pues prácticamente presentó su candidatura a hacer todo lo contrario, es decir, a seguir manteniendo esas exenciones, esas exoneraciones. Pero la clave de esto, el gran reto del gobierno es demostrarle al Fondo Monetario cómo se justifica ese agujero que generan las exoneraciones, ¿verdad? ¿Cómo lo va a sustituir en el tema de los ingresos? Porque recordemos que estas exoneraciones se ha dicho que en realidad pues, son algunas facilidades para ciertos sectores, no para todo el país. Entonces yo creo que el gran reto de este gobierno es demostrar que mantener las exoneraciones realmente ofrece resultados positivos para Honduras, ¿verdad? Y sin embargo yo creo que al final del Fondo Monetario lo que va a evaluar también es la estabilidad económica, ¿verdad? Es decir, si el gobierno, cómo va a mantener el tipo de cambios, si lo va a seguir devaluando de manera acelerada o suave, el tema de la inflación. Y con los elementos que usted ya ha mencionado, ¿se puede anticipar cómo le irá al gobierno en esta revisión del Fondo Monetario Internacional, que como usted lo mencionó, le asegura desembolsos por arriba de los $240 millones? Yo creo que le puede ir medianamente, yo le doy que le va a dar un 60% de calificación, va a pasar, con la nota más baja, pero al final va a pasar. El problema va a ser al final del año que este gobierno va a tener que demostrar que la economía creció. Y ahí es donde yo lo veo difícil, porque le recuerdo que este primer trimestre ya se perdió por no tener aprobado un presupuesto con una baja económica a nivel general. Entonces, por ejemplo, que va a generar empleo en los próximos trimestres, lo veo difícil para este año. Más bien digo que la economía probablemente va a decrecer y ahí es donde va a estar el problema el próximo año cuando se retomen las negociaciones. Muy bien, le agradezco, licenciado Freddy Tejada, por estas valoraciones sobre la visita del Fondo Monetario Internacional. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia
promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Girón, 65 años después. La Habana reafirma que la dignidad no se negocia. La semana pasada concluyó en el Centro Fidel Castro Ruz el taller académico Girón, 65 años de la gran victoria contra el imperialismo. Durante 2 jornadas, historiadores, combatientes y periodistas desmontaron una a una las mentiras del imperio y reivindicaron la primera gran derrota militar de Estados Unidos en América Latina. La nota con Lisette Márquez desde Prensa Latina. Para los cubanos, Girón no es una fecha más. Es la prueba de que un país pequeño, mal armado, pero con la razón de su lado, puede humillar al imperio más poderoso del planeta. Es el día en que el pueblo dejó de ser espectador y se convirtió en ejército. Por eso en Cuba, Girón se estudia como manual de resistencia. Y así trascendió en el evento realizado durante 2 días en el Centro Fidel Castro. 6 ponencias hablaron durante la segunda jornada del juicio ejemplar a los invasores, de la negociación y la indemnización que pagó Washington para rescatar a sus mercenarios humillados y de la Operación Mangosta, ese plan sucio que intentó ahogar a Cuba en sangre y sabotaje. También se analizó el destino de la Brigada 2506 después de Girón, derrotados, dispersos, traicionados por quienes los armaron. Desde el Archivo de Seguridad Nacional de Washington se presentó la ponencia Memorias del evento Girón 40 años después, mientras que investigadores cubanos respondieron con Girón en los archivos cubanos. 2 visiones, pero una sola verdad. El imperio no pudo contra la isla. Entre los asistentes estuvieron 2 voces que no necesitan presentación. Ramón González Zuco, que con 22 años disparó desde la arena, y Andrés Castillo Campos, que apenas tenía 16 años cuando enfrentó a los mercenarios en Playa Girón. Yo salí de La Habana movilizado hacia un lugar que no sabía a qué nos íbamos a enfrentar. Un buen día tuvimos que salir de ese lugar hacia el frente de batalla de Playa Girón, ya convencidos que íbamos a combatir, que queríamos saber qué experiencia nos iba a dar el primer bautismo de fuego. Lo importante de esta situación es que aunque hayan pasado 65 años, es el mismo enemigo. Ha variado de jefe, pero tienen la misma esencia de adversión contra nuestro país. Vivimos una situación diferente y la vivimos precisamente para que la generación futura tuviera de qué aprender. Pero el taller no se quedó en el pasado. Una de sus misiones fue clara. Lo ocurrido en Girón debe llegar a los que no habían nacido entonces. Todas las generaciones tienen que estudiar Girón porque la agresión del imperialismo contra Cuba no ha cesado. La victoria de Girón estuvo marcada fundamentalmente por la juventud de los que participaron en esa batalla. El taller cerró sus puertas en el año del centenario de Fidel Castro. Analizar los legados de Girón no es un ejercicio de nostalgia, es una necesidad estratégica, porque Girón significó la primera gran derrota del imperialismo en América y esa lección de resistencia, forjada en 72 horas de combate, ilumina nuestro camino actual y la defensa de Cuba hoy, sostenida por su pueblo y admirada por los pueblos del mundo. Girón no es solo una victoria militar, es la prueba de que un pueblo organizado con fusiles y conciencia puede plantar cara al imperialismo. 65 años después, la lección sigue vigente y La Habana lo recuerda, Cuba no se rendirá. Lisette Márquez, Prensa Latina, Televisión. En Guatemala. Derechos laborales para personas defensoras de derechos humanos. El Observador participó en un encuentro internacional con personas que defienden derechos humanos y ambientales. Juan Carlos Pérez nos comparte sus opiniones del encuentro, pero sobre todo del derecho laboral de las y los defensores de derechos humanos en el contexto del Día Internacional de la Persona Trabajadora. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Año con año
los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo conmemoran el día en el que realizan actividades productivas, económicas, intelectuales, académicas. He sabido que ustedes como El Observador realizaron un encuentro en el continente americano para participar en un foro. ¿Nos podrías comentar qué actividad realizaron? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de participar en esta entrevista. Y sí, participamos en un encuentro latinoamericano de defensores y defensoras del territorio a nivel latinoamericano y para aprender sobre los mecanismos de arbitraje de que tienen los gobiernos para inversiones de extractivistas. En eso se basó la reunión. ¿En qué condiciones encontraste a las personas que realizan estos encuentros, que realizan las actividades en las comunidades, en sus asociaciones, organizaciones? Fíjate que fue muy sintomático encontrar que se repite un patrón en toda Latinoamérica, desde Centroamérica hasta el sur, un patrón de criminalización y de represión en contra de los defensores y defensoras de territorio, especialmente de las comunidades indígenas, en donde el trabajo del Estado no llega y son las personas que están más propensas a recibir ese tipo de ataques. ¿Qué cantidad de hombres y de mujeres participaron en este encuentro? No tengo un número específico, pero estaban alrededor de 30 personas, la mayoría de ellas mujeres, pero también representantes hombres que venían de todas las regiones de Latinoamérica. Para hablar un poquito en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, como en Guatemala también tenemos este tipo de actividades, este tipo de circunstancias donde el extractivismo se realiza de manera común, de manera bastante frecuente, pero las personas que defienden el territorio no tienen derechos, no tienen acompañamiento legal, no tienen seguridad social o posiblemente la intencionalidad de ser jubilados. Y no solo los defensores de la naturaleza, defensores de derechos humanos, defensores de derechos ambientales, derechos de la mujer. ¿Qué perspectiva tiene El Observador con respecto al Día Internacional del Trabajo y los defensores? Es un tema muy preocupante porque los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, aparte de vivir bajo constante criminalización por un sistema de justicia que está cooptado por mafias, el Estado tampoco ha sido capaz de garantizarle derechos laborales a estas personas que trabajan regularmente basados en apoyos económicos internacionales. Estos proyectos no garantizan la seguridad laboral para los defensores y defensoras, no garantizan seguro social, no hay estabilidad, no hay leyes que protejan el trabajo de estas personas y por eso las ponen en una situación de vulnerabilidad económica, de vulnerabilidad física. Es un trabajo de alto riesgo y no hay ninguna instancia estatal que se preocupe por la seguridad económica y física de los defensores y defensoras. Esta situación, como te repetí antes, se repite en Latinoamérica, lamentablemente. Es un tipo de trabajo que no se protege con leyes, no se protege tampoco las organizaciones de derechos humanos. Contradictoriamente, no protegen los derechos laborales de los defensores y defensoras. Como El Observador, ¿ustedes qué recomendación harían al Estado, a las instituciones, a las instancias internacionales que muchas veces ayudan desde el asistencialismo, intentando que se les garantice a las personas colaboradoras, porque así se les llama, ya no trabajador sino colaborador,
para que puedan tener derechos laborales. Sí, desde el nombrarlos de esa otra forma ya se están vulnerando los derechos como trabajadores. No somos colaboradores, no son colaboradores, son trabajadores y tienen derechos como trabajador. Creemos que el Estado debe implementar la política de protección a derechos a los defensores de derechos humanos. Hace ya bastante años que esto está en pláticas, organizan mesas de diálogo, etcétera, y hay ya una política de protección a periodistas, a defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, no está aprobada y no es una ley, no es algo que proteja efectivamente. El Estado no ha sido ágil para protegerlo. También creemos que se necesita desde el Congreso legislar a favor de este tipo de trabajo. Primero, reconocerlo como un trabajo esencial, como otro funcionario público, que se le dé esa categoría. Después de eso ya se puede pensar en leyes específicas, leyes laborales específicas para este sector, porque no hay ningún mecanismo legal que aparte entrarle fuertemente a la cooptación que tiene el sistema de justicia, porque ha sido el sistema de justicia cooptado el que se utiliza para criminalizar y reprimir a defensores y defensoras de derechos humanos. Ahí creo que se deberían enfocar los esfuerzos estatales de la sociedad y de las mismas organizaciones de derechos humanos. Para concluir, Juan Carlos, ¿qué mensaje le darías a la dirigencia sindical de Guatemala? Primero, saludarles. La lucha de los sindicatos en Guatemala ha sido histórica, importante. Sin embargo, en los últimos años se ha notado división, se ha notado debilidad, poca organización. El llamado sería a retomar ese papel que han tenido en la historia del país para defender derechos laborales, no solamente de los obreros, también los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones de derechos humanos están incluidos ahí, deberían estar incluidos en esa lucha, y buscar formas de comunicación y crear redes de apoyo para estos trabajadores y trabajadoras que no cuentan con el respaldo sindical ni estatal. Muchas gracias, Juan Carlos. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En El Salvador. Colectivo de sindicalistas en el exilio fortalecerá la lucha por los derechos de las personas trabajadoras, señalan movimientos sociales. Personas trabajadoras y sindicalistas que tuvieron que abandonar el país crearon el Colectivo de Sindicalistas en el Exilio, una plataforma de denuncia de violaciones a derechos humanos en El Salvador. Al colectivo lo conforman personas trabajadoras y sindicalistas que tuvieron que abandonar el país debido a la persecución, criminalización y cierre de espacios democráticos, señalaron en su comunicado. El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora señaló que este tipo de colectivos fortalecerá la lucha de los derechos de las y los trabajadores a nivel internacional. Sonia Viñerta, integrante del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, agregó que las personas que están en situación de exilio han sentido la necesidad de preservar su vida y la de sus familias. Estas dos características unen y hacen fuerza para que este movimiento pueda, en dos sentidos, ayudarnos. Uno, fortalecer la denuncia internacional, ¿verdad? Y posiblemente también generar acciones que puedan desde fuera ayudarnos a fortalecer la lucha. Eso es importante, entonces nosotros abrazamos esos esfuerzos porque como este gobierno tiene una maquinaria de comunicación que engaña a los países, a las sociedades que todavía creen, ¿verdad?, en ese discurso de que este país ha mejorado, pero lo que ha mejorado, como ya lo hemos dicho, son ciertos grupos de poder, no la población salvadoreña en su conjunto, porque la mayoría de salvadoreños es población precarizada, clase trabajadora. Entonces nos parece muy bien y nos vamos a apoyar de este movimiento para la denuncia internacional también. Además, Viñerta señaló que se buscará una comunicación constante con el movimiento para poder pronunciarse por los derechos y buscar otros actores internacionales que puedan apoyar a las luchas sociales en el país. Como ustedes sabrán, a nivel internacional es otra situación la que realmente a través de los mecanismos, digamos, internacionales que regulan derechos, por ejemplo, El Salvador está condenado, ¿verdad?, en la OIT en materia de derechos laborales.
El Salvador ha sido reprobado en materia de derechos de las mujeres en el Comité de la CEDAW y recientemente pues con el informe de JIPES que tiene que ver con el inicio de posibles, ¿verdad?, acciones jurídicas a otros niveles para que el Estado salvadoreño sea condenado, ¿verdad? Entonces creemos que es importante, compañeros y compañeras que están en otras latitudes con otras condiciones de avanzada en respeto a los derechos humanos, que sin duda será importante y la tecnología va a jugar un papel ahí bastante necesario, y que es el uso correcto de la tecnología. El colectivo de sindicalistas en el exilio señaló que busca romper el silencio internacional a la situación de las personas trabajadoras en El Salvador, denunciar la violación de los derechos laborales en el país y construir presión internacional real contra la represión. Esta es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al cierre de esta emisión número 913 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por ser parte de esta red viva de voces que informa, cuestiona y no se rinde. Agradecemos su confianza y el de decenas de radios comunitarias en la región que nos retransmiten, a las organizaciones aliadas y a cada corresponsal que desde los territorios sostiene este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y por un mundo más justo donde quepan muchos mundos. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Voces Nuestras y visitar vocesnuestras.org, donde podrán encontrar más contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria, desde y para nuestros pueblos. Nos reencontramos la próxima semana con más historias, más análisis y más luchas compartidas, porque en Mesoamérica la esperanza no se calla y la organización sigue creciendo. Le acompañó Joaquín Tapiarenas. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.